Hilos, hebras, subprocesos, threads, todo sinónimo. Básicamente, los sistemas operativos operan en distintos subprocesos al mismo momento, en realidad distintos procesos al mismo momento, y esos procesos se pueden dividir a su vez en distintos subprocesos, pedacitos de una aplicación, de un proceso mayor, que se disparan y se ejecutan en simultáneo, en paralelo. Eh, ¿Para qué nos sirve esto? Imagínense el Chrome que si ustedes ponen a descargar una película, que no lo hacen porque no piratean, pero supongamos, de 6 gigas, si el Chrome se quedara frisado esperando que descargue. Y frisado, que no pueden navegar, no pueden entrar, cambiar de pestaña, no pueden hacer nada, se queda ahí estanco. Claro, sería como hasta que Serviría. no termine, no puedes hacer nada más que eso, sí. Exacto. Eso sucedería si están en una misma hebra, en un mismo hilo, en un mismo subproceso. Es como hasta ahora venimos programando nosotros. Nosotros si ponemos a hacer un while en algún lado hasta que no termine ese while, no tenemos control de la aplicación. En el caso de las descargas, se ve muy claro porque por lo general hoy por hoy descargamos cosas grandes. Antes se descargaban archivitos lo más chiquito posible. Obviamente las conexiones también eran bastante más pedorras. Pero hoy por hoy descargamos cosas muy grandes, un sistema operativo completo. Bueno, nada se frisa. ¿Por qué? Porque esa descarga se dispara en un hilo secundario que es accesorio a nuestro hilo principal. Supongamos el hilo principal es la pestaña de Chrome. El hilo secundario es la descarga que se está realizando. Chrome es mucho más complejo que eso, pero bueno, vamos a un ejemplo bien chiquito como para que se entienda. Se pone a descargar algo y uno sigue navegando, sigue haciendo clics, sigue mirando la página, subiendo, bajando, y en un momento eso termina. Durante ese proceso se van desencadenando eventos. ¿Qué eventos? Que se calcula cuánto pesa el archivo, que se empieza a dar el porcentaje de descarga, o si no puede hacer eso, el Chrome te empieza a decir cuántos megas descargó. Eso se va actualizando momento a momento mientras nosotros seguimos navegando, yendo, viniendo, haciendo. Nuestro hilo principal está siendo actualizado por un hilo secundario. Nuestro hilo principal, nuestra ventana de Chrome, está siendo actualizada en su parte inferior en una descarga por el porcentaje de descarga o la cantidad de megas descargados que tiene ese archivo. Y el último evento es cuando finaliza esa descarga. Cuando finaliza esa descarga nos avisa que terminó de descargar y a partir de ahí nos deja hacerle clic y abrirlo, por ejemplo. Todo eso es gracias a hilos. A hilos, si fuera programado en C Sharp, sería todo gracias a hilos, a eventos y a delegados. Necesitamos esas tres patas para lograr esa ejecución que acabo de describir. Iniciamos una descarga, la descarga se realiza en paralelo y durante esa descarga se nos informa, se nos dan distintos eventos de informes de por dónde va esa descarga. O incluso si la descarga falla, nos da un error, que eso puede suceder en cualquier momento de esa ejecución. Esperen que estoy mirando que no haya comido nada de la teoría, pero creo que no. Lo mismo Spotify. O sea, Lo vos mismo podés. Spotify, lo mismo casi cualquier aplicación, lo mismo cuando ponen a instalar, cuando instalaron el Visual cuando instalan, ustedes se bajaron un instalador de 2 megas y cuando eligieron todas las opciones que querían, no, bueno, quiero que tenga C Sharp, Python, ASP.NET, yo qué sé, pum, siguiente. Ahí se puso a descargar y esa descarga quedó con una animación que esa animación se da gracias a que toda la descarga está ejecutándose en un hilo secundario y aparte la pueden cancelar en cualquier momento, que ustedes pueden presionar ese botón gracias a que está en un hilo secundario, si no estaría tomado el hilo principal. Así cualquier aplicación corre de esa manera. De hecho, Chrome corre con un montón de subprocesos que son las pestañas, es bastante más complejo en ese sentido, pero bueno, vamos a suponer que fuera un solo hilo. ¿A qué están atados estos hilos? Como viste que el procesador a veces tiene, o sea, tiene tantos núcleos, tantos hilos. ¿Tiene algo que ver con la máquina, digamos, o es algo externo a eso? Cómo se ejecutan entiendo que va a depender del integrado que vos tengas. Cómo hace para ejecutar eso. Antiguamente, cuando los procesadores eran mucho más sencillos, lo que iba haciendo era hacía como un barrido de punta a punta de todos los subprocesos y ejecutaba un pedacito de cada uno. Eso lo hacía millones de veces por segundo, entonces a vos te da la sensación de que estaba ocurriendo todo en simultáneo. Hoy por hoy tienen algunas no, muchísimas mejoras en ese sentido,
en cómo se ejecutan tareas en paralelo, pero depende de cada procesador, es más para ver en otra materia, es más finito el tema. Yo no les quiero mentir mucho. Hay procesos que se ejecutan incluso en otros núcleos, en los procesadores, y es todo más complejo hoy por hoy. No te quiero mentir, yo. Subdividir los hilos, digamos, también. ¿Cómo? Se pueden seguir, o sea, puede seguir subdividiendo los hilos. O sea, Perdón, no te entendí nada, se escuchó un bocinazo y... Bueno, perdón, vivo en el medio de... No pasa nada, pero repetimos. Los hilos se pueden adentro subdividir, o sea, usar una parte de un hilo nada más, o cómo, creo que no terminé de entender eso. Un hilo es, imagínate que todos los sistemas que nosotros codeamos, vamos al ejemplo más claro que es una consola, eso es un hilo. Instrucción abajo de instrucción, se ejecuta hasta que se cierra. Ahí Sí. ejecutaste todo en un hilo. Instrucción abajo de instrucción, El while, main, digamos. se ejecuta todo el while, termina el while, sigue con las instrucciones de abajo. Perfecto. Eso es en un hilo. Cuando vos lanzás otro hilo, es lo mismo que eso, pero está corriendo en paralelo. Entonces las dos cosas van a estar ejecutándose al mismo momento. Si yo adentro de un while disparé un hilo, sigo ejecutando el while en el mismo momento que el otro hilo está haciendo otra tarea, por ejemplo una descarga. Quedan las dos cosas en paralelo. Uno puede ejecutar desde un hilo principal la cantidad de hilos que necesite, obviamente hasta donde le dé al sistema operativo, que está muy por encima de lo que nosotros vamos a hacer, años luz por encima. Tendríamos que viajar años luz. Y también de un hilo podría disparar otro hilo. Ahora, el proceso, el programa, para hablar mal y pronto, es la conjunción de todos esos hilos y sus recursos compartidos. Si yo disparo un hilo secundario y cierro el hilo principal, la aplicación sigue corriendo mientras el hilo secundario esté en ejecución. Por ejemplo, disparo un hilo secundario, algo que no tiene sentido, pero que para ver esto es claro, disparo un hilo secundario que tiene un while true. Solamente eso. Tiene un while true, no se cierra nunca. Yo cierro el hilo principal, mi aplicación sigue abierta. Yo quiero volver a abrir una aplicación, me dice que mi aplicación ya está en ejecución. Si yo estuviera debugueando, cierro el hilo principal y sigo viendo que está en ejecución, la tengo que ir a estopear a mano. Obviamente desde el hilo principal, si me quedo con una referencia al hilo secundario, lo puedo matar, lo puedo tirar abajo. Desde el hilo secundario no podría matar al principal porque no tengo referencia a ese hilo. Seguramente hay alguna forma de pasarle la referencia, pero no nos vamos a meter ahí. Entonces, por eso se llaman hilo principal al que ejecutamos cuando doble clic a la aplicación o el play en el debugger, e hilos secundarios al resto, porque esos hilos fueron disparados por el principal por lo general para ejecutar una tarea en específico. En el caso de una descarga, la descarga sería el hilo secundario y mi navegador sería el hilo principal. No sé si todo esto te contestó algo, Yosu, pero... Sí. Pensé que, no, yo antes la duda que tenía es si se podía seguir subdividiendo dentro del hilo, digamos, pero es un hilo como una singularidad, digamos. Que se va ejecutando línea por línea hasta que termina y listo. Sí, ¿No? sí, A menos que un dispare hilo otro es hilo, eso. digamos. Ese hilo puede ejecutar otro hilo Ok. que vaya en paralelo a ese. Y así... Y se van ejecutando, o sea, secuencialmente los dos, línea por línea, los dos al mismo tiempo. Bueno, o sea, capaz al mismo Sí, tiempo si lo no, pero. tratás de debuguear es así de literal como lo acabas de decir. Ok, perfecto. Disparás 5 hilos y lo tratás de debuguear y empieza a ir por cualquier lado del código en cualquier momento y no entendés qué está pasando. No, es muy difícil de debuguear así. Claro, se te vuelve loco el debugger porque te salta de un segundo para otro para todos lados, ¿no? Sí, capaz que tocas F10 y te vuelve a la línea de arriba en vez de pasar a la de abajo, porque en realidad está ejecutando otro hilo que está en la línea de arriba. Perfecto. Perdón, pero fuera consulta. O sea que si yo ponele mi hilo principal es el Chrome y el hilo secundario es la descarga, si yo cierro el Chrome, ¿la descarga sigue corriendo, decís vos? No, Chrome aborta la descarga, Ah, Chrome aborta la descarga, pero ok. porque el hilo principal decide cerrar al secundario. Ah, ok. Si el hilo principal se olvidara de cerrar al secundario, la descarga seguiría. Y el Chrome no se hubiera cerrado, entonces no lo podés volver a ejecutar. En WhatsApp, por ejemplo, podés poner a descargar un video y si cerrás el WhatsApp sigue descargando igual el video. Sí.
O Pero no podés estás seguir en igual ningún duran lado. distinto mandando audios, etcétera, Pero mientras se funciona dispara una diferente cosa. WhatsApp. Exacto. Porque WhatsApp Igual los vos lo sistemas cerrás. operativos de mobile funcionan distinto porque todo el tiempo vos te estás yendo de las aplicaciones. O sea, Claro, está pero mucho tiene más multihilos, pensado ¿o no? eso. ¿Cómo? ¿Tiene multihilos o no? O sea, Sí, sí, trabaja así. obviamente. Sí. Son multitrading, pero están pensados distintos los sistemas y están muy apuntados a eso, a que vos si pones a descargar algo, siga descargando. Es mucho más sencillo hacer todo eso. Eh, Acá por defecto sigue descargando y vos tenés que romper a ese hilo secundario. eh, pero es como que es más normal que cuando vos salís de una aplicación quites todos los hilos secundarios. La aplicación se cierra completa. Al revés en mobile es más normal que si pusiste a descargar algo, como vos dijiste en WhatsApp, y te vas al navegador porque estabas mirando el diario, sigue descargando. Y te pintó agarrar y cerrar todas las aplicaciones y sigue descargando. Está mucho más pensado en ese sentido por el tipo de uso. Pero es por cómo se programa más que nada. Es más sencillo hacerlo en mobile, digamos. Bueno, ahí es lo que estaba diciendo recién. El proceso no existe más. Listo. Tenemos un hilo principal que se está ejecutando. La línea de tiempo, la línea naranja esa indica que se está ejecutando ese hilo principal. ¿Hasta que termina? En algún momento decidimos lanzar un hilo secundario. En algún momento del ciclo de vida del hilo principal decidimos lanzar un hilo secundario. Y ese hilo secundario tiene su propio ciclo de vida, que puede finalizar, como ya que explicamos, antes, en el mismo momento o después que el hilo principal. Dos hilos corriendo en paralelo, el hilo principal lanza al secundario, cada uno tiene su ciclo de vida. ¿Cómo sería un ejemplo de un así de que el hilo principal se corta y sigue el secundario? Ahora si quieren lo hacemos, si no abortás el hilo secundario, sigue. Okay. O sea, es así de, Pero si el hilo no, principal, no pasa el hilo secundario obviamente es más extenso Mm. que lo que va a terminar siendo el hilo principal. Pusiste a descargar algo y cerraste el hilo principal. ¿Implica herencia en los distintos hilos? O sea, ¿un hilo va a heredar de uno principal o No. son entidades completamente distintas? No, nosotros vamos a dar una puntita del iceberg. ¿Por qué digo esto? Porque de hilos se desprenden 8 millones de implementaciones de hilos, de esto que vamos a ver así muy sencillo, que se usan para 1 millón de cosas. De hecho, ahora en el ejemplo que yo voy a mostrar, no, mentira, en el ejemplo que yo voy a mostrar no hay hilos, pero ya usamos el timer acá en el curso, no me acuerdo si lo vimos con usted o con el otro curso. Creo No, que lo han algo de nombrado, timer. pero no lo usamos, me parece. Solo Ah. usamos Daytime Now y eso. No, está en eso para fecha, el timer es Pero un ayer hilo. mencionaron un timer, un tipo. Sí, cuenta ayer regresiva. Fede hicimos como lo necesitaban para explicar algo, hicimos como una simulación haciendo un while sobre un data time. No, pero eso es daytime, eso es el tipo de dato. Daytime. Timer, digo yo. Tipo de No, dato, timer. No lo usamos. Está bien. Bueno, igual ahora después se los muestro, pero eso es un hilo que les avisa una vez cada X cantidad de tiempo, les manda un evento. Les dice, pasó ese tiempo, y ustedes ahí, un uso muy pavo de ese timer es cada vez que pasa ese tiempo, actualizar la hora. Se pone el timer una vez por segundo y ustedes todo el tiempo ven cómo se actualiza la hora en vivo en pantalla. Eso sería un uso muy pavo que se le da al timer. Pero ahora eso del ciclo de vida que finalice antes, que finalice después, ahora probamos todo eso. ¿Cómo implementar? Otra vez, vamos a ver básicamente hilos, muy básicos. Lo primero que tienen que hacer es incorporar esta librería, System Trading. Ustedes tienen incorporado un System Trading, ahora no me acuerdo qué más acá, bueno, es System Trading la de hilos. Para crear el hilo, thread, palabra reservada, nombre, igual new, o sea, estamos instanciando un hilo y le pasamos un puntero, un delegado, si quieren, ya que ayer vieron delegados. Le pasamos el delegado, el puntero a método, el método que nosotros queremos ejecutar en ese hilo secundario. Lo que vamos a ejecutar es un método. Obviamente ese método puede declarar 50 clases, usar 3 interfaces. El método Pero adentro un puede método ser por hilo es siempre. Es un método por hilo. Y le damos Start. Hasta que no hicimos el Start, acá no pasó nada. Cuando hacemos el Start, empieza a correr el hilo. Entonces nosotros podríamos tenerlo instanciado y decidir cuándo hacemos el Start.
cosa importante que creo que después igual está en la PPT, no se puede startear un hilo que ya fue starteado alguna vez. No importa si terminó, no importa si lo abortaron, no importa si lo cerraron, no importa nada. Un hilo se ejecuta una única vez. Si no, da una excepción. Entonces, solo un start para un hilo. ¿Necesitan volver a lanzar un hilo para este método? Lo tienen que volver a instanciar. El método utilizado puede tener parámetros. Para eso necesitamos de esta otra clase, parameterizer thread start. Y bueno, el parámetro se pasa en el método. Y bueno, ahora tiene una Perdón, particularidad. Fede, Sí, ¿podés mostrar un cachito de la anterior, donde estaba el método? ¿está? Sí. Ahí va, listo, gracias. Ahora igual lo vamos a codear y después Sí, lo sí, siento sí, queda sí. subido, tranquilos. No se desesperen. Eso es lo que quería decir, es que va a ser, va a poder ser genérico, usar generics, el método ese. No te entendí, perdón. ¿Qué método? El ¿Parameterizer? método que le pasas ese método adentro del thread. Esto tiene un delegado. No, pero como lo que decías vos de la siguiente, la PPT siguiente. Esto Eso. tiene un delegado. Acá está. Ah, se Esperá que refiere lo cuento y si no pero te queda claro, parame ahí. Así, ¿se refiere parámetros como parámetros normales o como lo que parametrizamos los métodos, como con la T, con el es lo que generics? voy a contar ahora. Pará. Ah, perdón, Si no me ¿cómo es? entendés, ahí preguntame, pero pará. No, pero te están haciendo las preguntas. Ahora están preguntando. Pero están Hay una preguntando antes de evolución. dejarme hablar. Entonces Ah, no me Bueno, di es cuenta, una no me di cuestión de cuenta, ajustar perdón. las no pasa cosas un nada. poquito, un poquito. Pero déjenme meter bocadillo, porque si no, ¿para qué ven? Perdón, mala mía. No pasa nada. Thread, lo mismo. New thread, lo mismo. Pero al new thread, en vez de pasarle el puntero al método, le paso un new parameterizer thread start con el puntero al método. ¿Para qué sirve esto? Porque le estoy indicando que este método tiene parámetros. Un parámetro. ¿Y de qué tipo? Del tipo object, sí o sí. Tiene un parámetro del tipo object. Un único parámetro. No puedo tener un método con dos parámetros. Y del tipo object. O sea, siempre un hilo va a tener como máximo un método con un parámetro. Sí. Que ese es un object. Esto podría ser una lista. Claro, sí, sí, pero nunca voy a poder pasar un segundo parámetro cuando hago un hilo. No, la forma de engañarlo es lo que acabo de decir, o una lista o un array de object a donde le metes todas las cosas que querés. Ok. Esa es la forma de engañar a esto si necesitaras más de un parámetro. En el start paso el parámetro, el argumento. En este caso estoy pasando un entero. En el método, como dije, retorna void, el nombre que yo quiera, y recibe object. Y ese object lo casteo y obtengo lo que quiera, lo que tenía dentro. Obviamente esto como ejemplo para thread no sirve, pero es la manera que entraba en la PPT, se los aclaro por las dudas. O sea, no sirve porque acá no hace nada que se tenga que ejecutar en un hilo secundario. Si queremos actualizar un control de form, queremos actualizar con el resultado, es lo que vamos a hacer ahora en el ejemplo, así que ya se los voy contando. En el resultado de un thread queremos actualizar un rich text box. Tocamos un botón, se dispara un thread que hace una tarea y como retorno me va a dar, no como retorno, lo vamos a tener que hacer con eventos y demás, pero bueno, el resultado de ese hilo secundario es un texto que tengo que mostrar en pantalla. Bueno, para actualizar ese rich text box no lo puedo hacer desde el hilo secundario. El formulario tiene bloqueados sus controles para que solo sean accesibles desde el hilo principal. ¿Para qué? Para evitar problemas de concurrencia. Entonces, sí o sí, tengo que llamar al hilo principal. Para hacer esta tarea, y esto ahora les va a resultar un chino, pero ahora cuando le damos un código empiecen a preguntar todo lo que necesiten, lo que vamos a tener que hacer es preguntarle al formulario el invoke require. Invoke require es una propiedad que indica si para modificar algo de ese formulario tengo que invocar al hilo principal. Si lo tengo que llamar, ahora vamos a ver el código.
Esta es la forma más complicada de hacerlo. Así que ahora la vamos a obviar totalmente y ahora les voy a mostrar una más sencilla. Pero esto es un código que se ve en internet. Se los explico. Acá le estoy preguntando al label, estoy siendo más específico, che, el label necesito no invocación. En vez de preguntarle a todo el formulario, le pregunto al label que quiero alterar. Cualquiera de las dos es válida. Si quieren alterar más de una cosa, es más fácil hacerlo con el dis. Acá estoy haciendo un begin invoke. Le estoy pidiendo al hilo a donde está declarado el label que invoque a su hilo principal. El begin invoke creo que era asincrónico y el invoke solo es sincrónico. Es lo mismo utilizar cualquiera de los dos para lo que vamos a hacer nosotros. Acá casteo a un delegado a este tipo de datos, método invoker, que es lo que espera recibir el begin invoke, pero este es un delegado declarado de forma anónima. Y en este caso directamente lo altero. Ya acá estoy en el hilo principal. ¿Por qué? Porque ya se ejecutó el delegado y demás. Esto lo hace el begin invoke, hace la llamada a este delegado y se actualiza el dato. Esto es feo, sobre todo, aparte de porque es complicado de leer, porque en el else repito el mismo código que meto acá adentro. Entonces ahora lo vamos a hacer de otra manera. Creo que más claro. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Qué sería en sí invocar? Como llamar al traer hilo el principal. hilo, o sea, pasar de vos, digamos, acá estás como parado adentro del hilo secundario y lo que haces es como pasarte al hilo primario o traer el hilo primario al secundario. No, me paso al hilo Te primario. pasás ok. Y esta es la forma que más me gusta. Pensé que no estaba acá en la PPT. La otra forma de hacerlo, que es más prolija y reutiliza código, así que me gusta más por todos lados. En este caso, el ejemplo es para una llamada que tiene argumentos, un argumento con un string. Hago lo mismo, invoke require, lo hago sobre el control, otra vez en este caso podría ser sobre el dis, voy a machacar sobre esto, lo hago sobre el control porque quiero alterar solo un control. Pregunto invoke require, si me da que true, o sea que no estoy en el hilo principal, lo que hago acá es declarar, acá les puse el delegado, vamos a ver que muchas veces vamos a reutilizar el delegado que utiliza el evento, en este caso se los copié acá. Declaro algo del tipo del delegado, al delegado le paso el método, delegado puntero a función, y acá le indico a quién apunta. Obviamente otro método cumple con la misma firma que el delegado. Para pasar argumentos, sí o sí tengo que hacer esto, un array de object. En este caso está todo declarado en una línea, declaro el array y le paso el contenido entre llaves. Frénenme donde no se entienda, voy a dejar baches. Y el dis.invoke, digo, al hilo donde está el dis es el formulario, esto está dentro del formulario. Ya acá se nota, pero por las dudas lo aclaro. Si tiene un textbox, estamos dentro del formulario seguramente. Hago el invoke en vez de un begin como en el ejemplo anterior, hago un invoke, le paso el delegado, o sea, a qué método tiene que llamar, y le paso el array de objetos con los argumentos, o sea, qué tiene que poner acá. Este invoke lo que va a hacer es decir, bueno, al método que tiene el delegado, le paso los argumentos que tiene el array de object, y vamos a terminar acá de nuevo. Entonces, en esta segunda vuelta, invoke require va a decir que no, porque ya estoy en el hilo principal, va a ir al else, va a asignar el texto, va a salir del método, va a volver acá, va a salir del if y va a cerrar el método. Esta vuelta acá que acabo de nombrar es en el hilo secundario. Ahora lo vamos a hacer debugueando un poquito, pero se entiende, se ve más o menos. Yo no entiendo el texto cuando le pasás al object. Hablaron dos juntos, no escuché ninguno de los dos. Uno fue Dale, que vale el otro que el otro. No, solo dije que no me quedó muy claro porque tampoco me acuerdo muy bien qué es un delegado como tal y entonces no entiendo bien cómo actúa en esto. No. ¿Te acordás punteros a función de C? Sí. Es muy similar. Como para entender esto. Ahora vemos el delegado de nuevo en código y demás, pero como para entender esto, es muy similar a un puntero a función en C. Lo que queda, o sea, a partir de ahora este D, vos le pasás un string y llama a este método.
Pones D, paréntesis, comillas, hola mundo, comillas, cerrás paréntesis, punto y coma, y eso llama a este método. Lo que pasa es que llama a este método en el mismo hilo, por eso tenemos que hacer esto. Pero, ¿dónde está definido que va a llamar ese método? Porque en Acá. o Está sea, cuando lo instanciado creas. el delegado. Por favor, hablame un toque más fuerte, te escucho re bajito. Hola, hola. Perdón. Ahí va mejor. Porque claro, estoy viendo, si veo la declaración, en la declaración lo único que dice es que recibe un string, el método que va a usar, el callback. Otro método recibe un string. No, el Acá. callback. No, pero ese string que él está pasando es un parámetro de this.otro método. No lo vas a ver en la línea del callback. Pará, pero él preguntó por delegado. El que había preguntado, perdón, no él. Yo lo que digo es, si vos quisieras, declarás así esto, acá abajo podés poner D paréntesis y pasarle un string, cerrar paréntesis, porque a partir de ahora esto es un puntero a este método. Está declarado así acá. Quiero Claro, que vean eso. el delegado, digamos, tipo, puede, de cierta manera, como copiar la función que tiene ese método, ¿no? Tipo, Puntero, apunta a ese método. hace mucho que no lo veo lo de C, fue hace como 2 cuatrimestres, no me acuerdo bien. El puntero es eso, está apuntando a cierta cosa. Por lo general se usan para apuntar a memoria, otro uso es apuntar a un método que también es memoria. Claro, Entonces, en este caso está apuntando acá. Perdón, mi pregunta pasaba por la primera línea. Vos tenés delegate void, callback, y ahí tenés un string T. Ese string Esta T. es la declaración del delegado. Lo que Ok. está diciendo es que este delegado va a machear con todo lo que reciba un string y devuelva un void. Este método acá abajo devuelve void, recibe string, entonces aplica para callback. Ay, qué feo. Ok. O sea que cuando haces el new, lo que está entre paréntesis después de callback tiene que ser un método que devuelva void y tome un string. Exacto. Ok, ahora entendí un poco la Ah, declaración. porque no se no es que entendía. es un string lo que le pasas ahí. Claro. No, otro Es el método, método. otro método es esto. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo lo que no terminaba de entender era qué hacías vos con ese texto. ¿Qué era lo que hacías? ¿Con este texto? No entiendo eso. Todo esto es la forma que tenés. Cuando haces un invoke, es así, no tenemos forma de cambiarlo, pero cuando haces un invoke, de pasarle argumentos al delegado. Ah, eso es para cuando vos estás actualmente ahí estás en el hilo secundario antes del invoke. Exacto. Vos con eso es tu forma de pasarle todos los datos que vos necesitas laburar al hilo principal. Exacto. Ok, y si lo pasás ahí con el... Ok, perfecto. Y después Si ahí yo- eso entra sí. de nuevo al principal, cuando vos después del this.invoke. Sí. Esto Directamente... va acá, empieza acá en la entrada de este método en el hilo principal. Ok. La línea que le siga a esto es esta. Perfecto. Si yo este invoke lo hiciera muy rápido, no le pongo un sleep en el medio de un tiempo lógico, bloqueo el hilo principal. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que si yo me paro al lado de ustedes y les toco el hombro todo el tiempo y le digo, hiciste algo, hiciste algo, hiciste algo, hiciste algo, hiciste algo, hiciste algo. Estás todo el tiempo molestando al hilo principal y no lo estás dejando trabajar. Entonces sería lo mismo que hacerle, si yo esto lo hago, lo meto en un while, es lo mismo que hacer el while en el hilo principal. Perdón, Fede, en el invoke que le pasas el delegado, ¿por qué es que le pasas el delegado, ponerle y no le pasas, no sé, la misma función o algo así, el mismo Porque le método? estás diciendo a este método que resuelva este puntero con estos argumentos. ¿Vos decís por qué no pongo directamente this otro método? Claro, o sea, Porque esto espera un delegado. ¿qué es lo que recibe el invoke? Un delegado y los argumentos en el caso de que los tenga. Podrían no tener los argumentos. Claro. Ok. Me estás haciendo pensar, pero creo que esto no lo recibe porque es un método y necesita el delegado. Pero no recuerdo si alguna vez lo probé, ¿eh? Qué interesante. Yo tengo una consulta que por ahí es más de delegados, pero Sí, dale. vos ahí en la segunda línea, cuando declarás otro método, adentro del if
volvés a llamar a otro método. O sea, es como que te estás llamando a vos mismo. Eso me resulta raro verlo así. Esto No de lo acá decir, entiendo. Sí, no lo entiendo. pero Por ahí es de la clase de ayer. Pero fíjate lo Sí, que pero los no Sí, entiendo. porque así ya la segunda vez que entra, se llama a sí mismo la segunda vez que entra, ya entra en el else y cambia porque está en el hilo principal. No, pero ahí no lo llama, es el callback de igual new callback this otro método, no es una llamada, es No, ahí es el delegado, era que la después se función, lo digamos. pasa al invoke. Claro. Pero no es que se llama así. Le pasas al delegado un método, Que cumple con la firma del delegado. pero que al mismo tiempo ese cuerpo del método está dentro del método que le estoy pasando al delegado. Pero cuando estás haciendo dis.otro método, no estás poniendo paréntesis al final. No estás llamando No lo a estoy la función. invocando, sí. Claro, solamente le estás pasando el nombre que es como el puntero. La dirección de memoria claro, Para que sepan. de la función o del método. Ok, gracias a todos. sumo a eso, porque se contestaron bien, así que no me metí. Esto es el hilo secundario, este pedacito se va a ejecutar cuando estemos en un hilo secundario y este pedacito se va a ejecutar solo cuando estemos en el hilo principal. Si en cualquier momento del formulario yo, en vez de asignar directo a este textbox, quiero llamar a este método, va a ser el if, estoy en el form, toco un botón y quiero que se ejecute este método. Va a ir al if, invoke require, false y va directamente al else. Nosotros lo formateamos. Esto ya es un tema de performance. Por lo general se dice que el if se tiene que poner, se tiene que escribir de lo más probable a lo menos probable. Lo más probable es que este método lo estemos llamando desde un hilo secundario. Por eso el positivo lo evaluamos primero y el negativo después. Pero este método yo lo puedo llamar desde el hilo principal y va a ir directo al else y nunca va a pasar por toda esta parte. Si lo llamo de cualquier hilo secundario, va a hacer esto primero y después va a entrar al else. En la segunda vuelta, digamos, va a entrar al else. Creo que no entendí nada, pero lo que menos entiendo es ¿cuándo se crea el segundo hilo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Y qué significaría? Que creo que no entiendo. Esto. Pero eso está bien, eso lo entiendo, pero no veo eso en la otra parte. No entiendo cuándo se asigna cada cosa a este nuevo thread o cómo se... O sea, ese código lo entiendo, pero no sé qué tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Dije que en algún lugar hay un evento que llama al hilo principal y pasa todo esto. Por el orden antiguo de las clases, o por el orden actual, evento se vería la clase que viene. Yo ahora voy a mostrar eventos y no me importa nada, porque eventos y thread habría que darlo todo en la misma clase, pero si los doy todo en la misma clase los mato. De la cabeza, digo, es mucha información. Pero yo sé que ayer vieron delegados, que ya es un pedazo de eventos, más allá de todo lo que hablamos, y sé que algo de eventos vieron. Bueno, ahora vamos a ver eventos, pero lo vamos a ver sobre código. Después vean la teoría la semana que viene más prolija y pregunten lo que necesiten igual sobre código, pero lo vamos a ver sobre código. Que vamos al código. Pregunta, Fede, ¿el hilo en sí lo tenemos que crear nosotros o ya, digamos, se Todo crea tiene que ver. automáticamente? Entonces, digamos que no se crea automáticamente, por decirlo de alguna manera, así, a Nada lo se crea bruto. automáticamente. Este botón lo tienen que crear ustedes. Pero viste que decíamos que cualquier programa que yo hago ahora en la consola lo ejecuto y se ejecuta todo en un hilo. Bueno, sí, Ujú. obviamente el hilo principal ustedes no lo declaran, no lo corren, no le hacen nada. En el programa creo que no está ni siquiera como un hilo tampoco. Tienen esta application run y lanza algo. Siempre algo por atrás pasa para que inicie el programa. Eso es un hilo principal, se llama. Es parte del proceso, así que sería un subproceso. Es parte del proceso completo. El proceso es todos los elementos guardados en memoria y todos sus subprocesos, todos los hilos que se hayan disparado. Entonces el hilo principal es parte del proceso, en ningún momento se declara, no explícitamente, no se declara, no se ejecuta, no nada. Los hilos secundarios, como van a ocurrir durante las incidencias de ese hilo principal, los vamos a tener que hacer nosotros. Bien. Y aparte nosotros tenemos que decidir cuándo, qué hace, qué método, qué todo.
Ok, o sea que cuando instanciemos un hilo sería nuestro secundario. Exacto. Ok, Son gracias. todos hilos satélites al principal, digamos. Buenísimo, gracias. Nada. Acá dice formulario bastante sencillo, un reach, un botón, nada más. Perdón, Fede, antes de que sigamos avanzando, quería hacerte una pregunta más. En el tema de cuando hacía el invoke en la PPT, ahí lo que hace es llamar, o sea, invocar al hilo principal, ¿no? ¿Me habías dicho? Sí, al hilo principal con este Con el delegado y delegado, esto por entonces dentro. vuelve a ser, digamos, es como volver a empezar, pero en vez de entrar en el if, ahora vale el... Exacto. Es Ok, como de ok. volver a empezar de este método. Claro, claro. Podríamos acá poner otro método, otro delegado, Claro, y en vez de volver a empezar acá, en realidad iría a otro ir a método. otro lugar. Claro, Esto es como un código típico, digamos. claro. Van a encontrar este y este se los doy, a mí no me gusta, me parece que es poco claro y demás, pero se encuentra en internet cosas similares, entonces sepan qué es lo mismo. Es lo mismo, más desprolijo, a mi gusto. El otro es mucho más Hoy pro. por hoy se estila mucho la programación así con funciones anónimas y yo qué sé, es más desprolijo. Es más desprolijo, no es reutilizable. Bueno, se utiliza mucho. Parece Entonces, mucho más pro el otro. Que le pasa por parámetros al hilo y principal. sí, este es más claro de ver. Quizás es más complejo, son más líneas y demás, pero es No, más pero se ve más claro. lindo, se ve más lindo. Bueno, esto crea un objeto del tipo descargador, llama a descargar material de esta clase y lo asigna a Rich Textbox. ¿Qué es descargador? Una clase con un método público que recibe una URL, que es de dónde va a descargar. Descargar material se llama el método. Usa algo que ustedes no vieron, que es el web client. Web client es para hacer cosas en internet. Pueden descargar páginas, archivos y demás. Es como un uso bastante pavo. Si vengo acá a client.download data, download file, lo pueden descargar asincrónico o sincrónico, download string. Bueno, yo voy a usar el download string porque me lo robé de internet. Voy a usar el download string, le voy a pasar la URL, cuando termine de descargar me va a asignar la variable, si no hay ningún error, acá tengo un catch de la exception, me va a retornar ese string. Esto es lo que hoy por hoy ustedes podrían programar sacando la parte de web client, todo el código les es familiar, y web client, yo les digo usen esto, tampoco es ninguna cosa loca, esto tiene un open y un close, por eso está dentro de un using. Yo me copié este pedacito de código de internet, busqué cómo descargar un archivo, me copié el pedacito de código y cambié acá file por string y es lo que yo quería hacer. Me subí a un servidor un archivo TXT que pesa algo de 100 megas, un poco menos de 100 megas, como para que sea pesado y podamos notar cómo se ejecuta el proceso. Si ustedes lo programaran como saben programar hasta ahora, ven que esto está animado todo. Otra vez, si lo mismo otra vez. Cuando toco descargar, esto no está más animado, no lo puedo arrastrar para ningún lado, está ejecutando todo en el mismo hilo, está descargando, y hasta que no termine de descargar, mi aplicación no sirve para nada. No sé si se colgó, si está descargando, si se quedó colgado, si se quedó haciendo algún proceso, no sé qué está pasando. Pero bueno, es la forma de programar en un hilo. Esto va a demorar un rato, como les dije, son cerca de 100 megas, un poco menos. Y en algún momento me va a tirar el texto de ese archivo que yo subí adentro del Rich Textbox. ¿No se le puede poner algún tipo de spinner cuando está en un solo hilo? No, porque se quedaría frisado igual que se quedó frisado todo el formulario. Este archivo es un texto que saqué de internet, no sé de dónde. Una página. Todo texto. Pero bueno, esto es lo que hoy harían ustedes. Yo les digo descarguen un archivo, les doy el pedacito ese de código que no conocían. Esto es lo mejor que podrían hacer con los conocimientos vistos en clase. Entonces vamos a mejorar esto. Vamos a empezar por lo que vimos. Vamos a empezar porque sea en un hilo aparte. Vamos a ver las diferencias si es en un hilo aparte. Entonces, vamos a declarar el hilo.
por mí. Using system threading. Ya tengo thread. Igual new thread. En este caso le quiero pasar un argumento. Así que vamos a utilizar parameter start y de punto descargar material. New. New parameterizer 3 start. No le gusta. El using capaz. ¿Qué use? No, la dentro del método no le importa. Ah, porque. Fíjate si coincide el delegado, Fede, en la firma del no delegado. recibe object. Ahí está. Eso estaba por decir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una sobrecarga que reciba object, así no cambio el otro. Pregunta fuera así de contexto. Para usar el web client, ¿qué using usa? ¿O cómo es? Si lo ponen igual, mira. Voy a mostrar algo que nunca mostré. Usa el systemnet. Pero vamos a borrarlo. Si ustedes tienen acá el error, vienen acá, mostrar posibles correcciones y le ofrece el using. Using.net. Ofrece entre las posibles soluciones que se comieron el using. Siempre y cuando tengan instalada la librería. Pero sí, es using.net. Genial, gracias. Tengo una duda que capaz es media boba, pero cuando en el método de descargar material que recibes el string y lo igualás a un string vacío, ¿o qué es lo que haces ahí? ¿A dónde? En descargar material, el parámetro que recibís. Ah, esto es un argumento por defecto, sí. No sé por qué lo puse. Se le puede dar valores por defecto a los argumentos. Ah, o sea, en el caso de que no ponga nada, te tenías como un espacio Meto vacío. un vacío y eso me permite, es como ya tener la sobrecarga hecha. Tampoco me gusta demasiado, hay lenguajes que lo tenés obligatorio eso. Ok. O sea, no tenés sobrecarga y la única forma es darle valores por defecto a lo que no querés utilizar. Pero en este caso me parece que es mejor hacer la sobrecarga como hice acá, poner. Aunque este es otro uso, ¿no? Pero digo, siempre es mejor la sobrecarga. No, ahora no sé por qué me agarró, ¿no? Ah, porque esto tiene un, perdón, otra vez. Esto debería ser void. Entonces me voy a quedar acá, por ahora para nada. Vamos a ponerle aux. Me voy a quedar este string, por ahora no lo vamos a usar para nada, pero me lo voy a quedar porque después me va a servir. Lo que cambié, perdón porque lo hice así ante los errores, tiene que devolver void si es parameterized y tiene que recibir un object. Perdón, pero ¿cómo es que ahí te lo guardás si estás adentro de un método? O sea, estás de No, lo dejo ahí en la variable, digo. Después vamos a usar esta variable para algo. Perdón, no entendí lo de. Ahora no hace nada de esto. Ah, lo usás ahí adentro mismo, digamos. Sí, o sea, acá dice asignación innecesaria. Bueno, esto está para que nadie pregunte por qué había hecho una asignación si después no hacía nada, después lo vamos a usar. Okay. Me lo guardo ahí en la variable, pero por ahora se desperdicia. Fede, perdón, no entendí eso de que si es parameterizer tiene que devolver void. En realidad, si es thread, tiene que devolver void. Cualquier método que le pasen a un thread tiene que devolver void. Si es parameterized, ahí lo dije mal yo, si es parameterized, lo que recibe tiene que ser object. Ok, para cualquier método que sea. Los de thread, los métodos para threads, no pueden devolver nada. Ok. ¿Qué librería estás usando, Fede, para el client, para web client? System.net, igual lo que mostré hace un rato, si no lo agregan, vienen acá, corrigen el error, ven las opciones y le ofrece agregarle la librería. ¿Y si es parameterizer entonces dijiste? Si es parameterized, esto es object. Todo eso está en la PPT tal cual lo estoy diciendo, ¿no? Está hasta el ejemplo, todo, mira. Ya se los muestro de nuevo. Acá está, recibe object, retorna void. Y en algún lado está explicado en texto. Bueno, acá tengo mi thread. Si corro esto, no hace nada. ¿Por qué? Porque nunca le di start. Vamos a ponerle acá un breakpoint para que vean que no hace nada. Toco, no pasa nada.
Y la diferencia si acá pongo t.start. Poco, se está ejecutando esto, o sea, va a descargar. Lo dejo correr. Y esto sigue vivo. E incluso puedo cerrar. Hay algo que no me gusta. Espera. Ah, di una excepción. Ah, porque no le pasé el argumento. Me parecía, cerró demasiado rápido. Me olvidé el argumento. Vamos a pasar el argumento. Ahora sí. Listo, ahí se quedó descargando. Y esto sigue vivo. Ahí está descargando. Yo puedo seguir acá y puedo cerrar. Y esto se sigue ejecutando. No puedo volver a correr la aplicación. Porque el hilo secundario quedó vivo. Está descargando, sigue vivo, no puedo cerrar la aplicación. Si lo dejo cuando termine de descargar, ahí terminó de descargar. Esperen que se me colgó un poquito el visual. Cuando reacciona el visual seguimos. Esto de Se me hilos, cerró el visual. esto de hilos medio que te mata un poco la máquina, ¿no? De hecho, justamente recién se rompió el hilo principal. Sí, se rompió por la cantidad, creo que es por la cantidad de información que tiene la variable y le debo haber pasado por arriba y la quiso mostrar acá en pantalla y rompió. Porque hoy me hizo lo mismo y achiqué un poco el archivo y ya me había empezado a andar. Bueno, si hubiera seguido la ejecución, se hubiera cerrado la aplicación porque habían terminado los dos hilos. Eso es lo que me quedaba decir. Pero vieron que yo cerré el hilo principal y seguía activo el secundario. Entonces vamos a solucionar eso primero. Vamos al evento form closing. Ahí tendría que lanzar una excepción y decirte que hay algo en proceso todavía. ¿Qué cosa? Si vos querés cerrar el hilo principal y está el secundario activo, No, por es ejemplo, totalmente legal. descargando. Está bien, si vos querés cerrar el hilo principal y no querés cerrar el secundario, porque lo que está haciendo necesitas que termine, está bien. No es un error. Fede, cuando termina de, capaz ya lo dijeron y no lo entendí, cuando termina de ejecutar el secundario, se cierra solo, digamos, no es que nosotros tenemos que hacer algo adrede para que eso suceda. En el momento que se terminan de ejecutar todos los hilos, se considera terminado el proceso. Si uno cierra un hilo, el proceso sigue vivo. 1 de 2, 1 de 3, 2 de 3. Mientras haya un subproceso vivo, el proceso, el programa sigue vivo. ¿Eso aunque cierres el principal va a seguir vivo el secundario? Sí, lo que acabo de mostrar. A menos que le seguía indiquemos vivo. lo contrario, que es lo que vas a mostrar ahora. ¿Cómo? No te escucho. A menos que le indiquemos lo contrario, que es lo que creo que ibas a mostrar ahora. Exacto, ahora vamos a mostrar cómo frenarlo. Vamos a ponerle descarga, mejor un nombre más bonito. Yo tengo descarga, o sea, tengo que declarar sí o sí el thread en algún lugar donde me quede accesible, donde lo pueda ver. Vamos a poner acá descarga, punto, abort. El abort termina el hilo. Entonces, misma ejecución, pongo a descargar, esto sigue vivo, cierro, se cierra todo. Vamos de nuevo. Ejecuto, pongo a descargar. F5, esto se queda ahí, esto sigue vivo. Otra vez, la tengo que encerrar todo. Cierro la aplicación, viene acá. Si me fijo, mi hilo está running, thread state running. Abort, se cierra todo. Vuelvo a tener control. Por si no había quedado claro antes, vamos a sacarle el abort. Vamos a ejecutar, pongo a descargar, cierro, y acá no se cerró la aplicación. La tengo que venir y cerrar a mano. Ah, lo habías puesto en un final y antes. Ah, o no. Acá. El form closing, el evento closing del formulario. Ah, ok, ahí entendí. Le puse que cierre el hilo. Esto es como una buena costumbre, si lo tienen dentro de un formulario, siempre en el closing validar que los hilos estén terminados. Lo que dije antes también es que el hilo, dis.descarga.threadState,
es un enumerado, donde están todos los estados que puede estar el hilo. Corriendo, frenado, nunca empezó waiting sleep join, el join lo pide en un ejercicio, es una forma de que el thread se quede esperando a terminar una tarea, entonces termina siendo como un usar thread más o menos, pero tiene sus usos. Aborted, o sea, ya le hice el abort. Bueno, y otros estados. ¿El que dice is alive hace lo mismo? Is alive indica cualquier estado que sea que está vivo, que ahora no estoy viendo el is alive. Ah, es el método, perdón. El is alive Claro. lo que hace es todos los estados que indican que está activo. Running, wait sleep joined, suspended request. Todos esos estados indican que el hilo está corriendo. El is alive te dice el hilo está corriendo. El hilo está en algún estado activo. Está vivo. Entonces no está cancelado, no está abortado, no está terminado. Es lo mismo. Lo que él dice es esto. Más duda de si alguno no lo vio. Punto descarga, punto isalive. Todo propiedad, no método. Esto hace lo mismo, se fija todos los estados que está vivo. Pero bueno, yo antes había mostrado que el thread state decía running, que era el thread state. Bueno, acá está descargando un hilo secundario, pero desventaja, nunca me entero cuando termina de descargar. Entonces acá tengo que incorporar sí o sí hilos y eventos. Delegados y eventos, perdón. Entonces vamos a empezar por declarar un delegado. Public, delegate, void, callback. Callback es el retorno. Es un nombre bastante común en programación. Y esto debería devolver un string mensaje. Ponele. Tengo un callback que devuelve void y recibe un string. Y por otro lado, public event, el nombre del delegado, porque un evento está enlazado con un delegado. Fin descarga. Tengo mi evento. Event, palabra reservada, enlazado con este delegado. Se produce el evento le avisa a quién tiene que llamar el delegado, quiénes están suscriptos al evento, y el delegado se encarga de hacer de cartero, de mensajero, e informarle a cada uno de los suscriptos al evento que pasó algo, que es lo que vieron ayer básicamente con los botones, por lo que me explicaron que estuvieron viendo. El delegado va a ser el que se encarga de hacer de cartero, el evento sería quien envía la carta, digamos, y el manejador sería quien recibe la carta, quien recibe el mensaje. Carta, mail, pónganle el nombre que a su época de haber nacido les sirva mejor. Mensaje de WhatsApp, aplica para todos. Entonces acá lo que vamos a hacer es que una vez que termine, vamos a ponerlo por fuera del using, fin descarga, punto invoke, a mí me gusta ponerle el invoke porque me deja más claro para lo poco que vamos a ver nosotros, a mí el invoke me deja más claro que es un evento. Pause. ¿Podría no ponerle el invoke? Sí, funciona exactamente igual. ¿Podría ponerle begin invoke? Sí, no funciona igual, pero también funciona. El begin invoke espera un poco más de data. Rafa, consulta, ¿puede ser que también hoy buscando para entender delegados y eventos usan un signo de interrogación? ¿Cómo qué? Usan un signo de interrogación. Todas esas cosas medio fantasmas no soy muy amigo, así que aclaramos un poco. O sea, es fin de descarga signo de interrogación para chequear si es nulo o no, por lo que puedo entender. Es como un if, está signo bien, de sí. interrogación. Eso era un paso más para mostrarle que esto también se rompe. Lo que él dice, esto puede ser null. ¿Por qué puede ser null? Porque nadie se suscribió. Entonces, si nadie se suscribió, esto es null, este invoke da error. O sin el invoke igual da error, da una excepción. ¿Por qué? Null reference exception. Nadie se suscribió a este evento. Lo que deberían hacer siempre que hay un evento, object reference equals. Ya sé que tiene un error esta línea, todavía no me corrijan. Si no es null el evento, entonces hacer el invoke. Siempre hay que validar un evento porque es muy
permeable a que nadie se haya suscripto. Nadie se quería enterar que esto terminó la descarga. Me pasaron una URL que nadie le interesaba leerla. Se olvidaron. El programador se olvidó de poner la lectura. ¿Quién va a recibir ese mensaje descargado? Bueno, no puede explotar la aplicación. Entonces siempre hay que validar que no sea null. Perdón. Él lo vio con otro formato. ¿Cómo se escribe lo que vos viste? Así lo dejamos acá comentado. Eso es el operador ternario ese, ¿no? El de signo de pregunta. Sí, al lado de la A, el signo de pregunta. Acá. No, al lado de acá, decís. Claro, Sí. justamente ahí y borrar lo del if es null porque ya lo chequea solamente el operador ternario. Lo dejo acá comentado. Yo prefiero que quede más claro siempre el código. Esto ustedes lo tuvieron que preguntar, hubieran visto algo así, no lo preguntaban. Perdón, y eso tiene distintos usos, ¿no? O sea, pues, le pregunto a Edgardo, porque yo lo vi, pero también sirve para poder pasarle a un int null, ¿no? ¿Puede ser? ¿Tenés idea? ¿Esto? Sí, por ejemplo, declarás int. Puede ser, no uso nada de eso, no me gustan esas cosas que pasan mágicamente. No, Es como un if-else simplificado, no. ponele, y pregunta por bool, digamos. Claro, pero me parece que puede tener varios contextos ese. No, signo. pero me parece que eso no es en C#, ¿eh? No sé si lo acepta. Yo calculo que lo que debe estar haciendo es algo similar a esto, pero más simplificado. Es el shorthand if. Si es true, llama. Si es false, no llama. Pero Claro, eso. no me Eso gusta. No me gustan esas cosas. A mí no me gustan, lo cual no quiere decir que estén mal, no quiere decir que no se usen. A mí no me gustan. Está bueno saberlas porque ayudan a entender el código de otro. Pero esto lo entiende cualquier persona que programe. Esto lo entiende cualquier persona que en C# se dedicó a investigar qué era esto. Perdón, Hasta el shorthand if ya es muy utilizado esto. Entonces esto ya es medio claro. Ya esto es algo del lenguaje. Que se está atendiendo un montón a esto, ¿eh? Todos los lenguajes. Pero bueno, es parte del lenguaje. Sí, Decime. sí. Te iba a preguntar, habías dicho que el invoke era para llamar al hilo principal. Esto sí, o el no poner nada es lo mismo que poner invoke, y el begin invoke la diferencia es si llama de forma sincrónica o asincrónica. No, pero eso, ¿a qué llama? Al hilo principal. Sí. O sea, estás diciendo que esta No, tarea. perdón, esto está llamando a este método al que se suscribió, que todavía nadie en realidad, al que se suscribió al evento, que todavía no lo hicimos, en el mismo hilo donde se está ejecutando esto. Llama al evento en el mismo hilo donde se ejecuta lo anterior. Claro. Ok. Para cambiar de hilo es el código que vimos, que ahora lo vamos a hacer acá. Bueno, ahí tenemos el evento, pero este evento no hace nada. ¿Por qué? Porque no hay nadie suscripto. Entonces empecemos por cómo nos suscribimos a un evento. En realidad, empecemos por generar un método que cumpla con la firma del delegado del evento. Vamos a robarnos el delegado. Vamos a robarnos todo. Robamos bien. No quería hacer eso. El callback, vamos a ponerle imprime descarga. Imprimir. Descarga. Tengo acá un método que cumple con la firma del delegado, void y string. Entonces, acá tengo D declarado, así que D punto fin descarga mi evento, más igual me suscribo con, vamos a ponerle el dis, imprimir descarga. Suscribo mi evento. Estoy suscribiendo al evento de fin de descarga de la clase descargador y le digo que el manejador va a ser imprimir descarga, este método que tengo acá. Vamos a poner esta línea de código acá y ponemos mensaje. Esto va a dar una excepción. Si quieren se las muestro.
La primera Tenés un. función es que no compile. Ahí, la llave esa te quedó de más. La de cierre. Ah, esta. Gracias. Esperen, vamos a hacer una cosa. Esto totalmente fuera de programa. Vamos a generar un archivo TXT que tenga una letra. No, ahí no. Acá. Creo un nuevo archivo. A.txt. A.txt. Ver editar. Sí, dale al Notepad. Ah, no te gusta el Notepad. Sos malo. Tampoco te va a gustar el Notepad. Bueno, espera, dame un segundo, perdón. El Pero si FAIS y la tengo un clave. archivo que baje rápido, porque si no, no termina más. Ese archivo va a bajar rápido. Listo, volvamos acá. Listo. ¿Qué hice mal? Vamos a ver qué hice mal. El texto está. Invoca. Y se me fue con una excepción. Ah, porque está bien. Es la excepción. La excepción la captura acá porque es en el hilo que está. Me dice operación. Vamos a abrir acá. Operación no válida a través de subprocesos. Se tuvo acceso al control RTV archivos de un subproceso distinto al que lo creó. Que es la línea de código que yo dejé acá tirada para que dé un error. Me dice que no puedo acceder del hilo secundario a esto que es del hilo principal. Entonces vamos a empezar por if is.invoke require else entonces ahora si hago lo mismo no hay más excepción. Tampoco imprimió nada porque lo tengo en el else y al else no entró nunca. Entonces vamos a empezar a desandar el camino para que entre ese else. Yo dije que lo primero era tener algo del tipo del delegado. Como vamos a reingresar al mismo método, abusémonos de este delegado que ya tenemos creado. Entonces lo que vamos a hacer es algo del tipo callback, igual, un callback, y le pasamos el mismo método. Tengo mi delegado. Esto tiene argumentos, entonces yo dije que tenía que ser un array de object. Vamos a ponerlo. New object. Vamos a aprovecharnos de esta forma más corta de escribir las cosas y vamos a pasarlo acá a mensaje. Ya tengo la lista de argumentos. Entonces ahora tengo que invocar al hilo principal. Entonces, el hilo es el del dis. El formulario sabe invocar a su hilo a través de este método invoke. Y esto espera un delegado, que es callback, y argumentos, que es args. Entonces, instancio el delegado, instancio el contenedor de los argumentos, invoco al hilo principal. Vamos a ver si no les mentí. Y ahí escribe. Entonces, vamos a hacerlo con la versión larga. Pongo a descargar. Esto funciona. Pero está descargando. No le puse una ruedita, nada que me indique la descarga, así que lo vamos a dejar que termine. Cuando termine, me debería mostrar ahí el texto. Yo acá me puedo mandar un moco que es seguir tocando descargar y eso va a seguir disparando hilos. Y ya no los voy a poder abortar porque yo no me hice una lista de hilos.
Ahora vamos a tratar de salvaguardar eso. Esto sigue su descarga. Más tarde. Es el problema con un archivo grande para que se note que está descargando. Pregunta, lo que se puede Sí, hacer que está haciendo la descarga es poner un proceso de descarga como el que te muestra una barrita que se va llenando, o no se puede hacer eso. sí, se puede. Pasa que en este caso, este método no te devuelve esa información. Este método descarga y cuando termina de descargar te devuelve. Ahí terminó. Te devuelve el texto. Pero hay otros métodos, incluso hay implementaciones de threads que son para descargas de archivos puntualmente, que ya tienen implementado todos los métodos que te van informando de esa descarga. Esto en realidad debería haber ido acá abajo. Profe, perdón, no, pero yo la verdad que me perdí y no entiendo para qué estás invocando otro hilo ahí. No sé si ¿A lo dónde? puedes explicar. Ahí en el... En donde tenías el... Cuando llamás al hilo adentro del... ¿Acá? Ahí, sí, sí. No entiendo por qué estás haciendo eso. Y al final, ¿para qué hicimos fin de descargas y ahora estás poniendo imprimir descargas ahí adentro? Ahí voy. Hago una cosita muy chiquita y voy ahí así no me mando un moco yo tampoco. Dale. Vamos a dejarlo de nuevo comentado y vamos a dejar el archivo chiquito, que es el que no demora, así cualquier prueba más rápido. Y acá lo chiquito esto que quería decir es, acá vamos a agregarle un if. Si descarga, vamos a utilizar el isalive. Perdón, si no isalive, haga esto. Así no puedo disparar dos veces el thread. No, un método. Pues, si el hilo ya no está corriendo, lo creo de nuevo, lo starteo, que descargue y que me muestre. Si no tenía la posibilidad de tocar 3 veces el botón, perder la referencia a descarga, porque acá se instancia uno nuevo, y mandarme el moco de dejar descargando cosas y cerrar la aplicación y que eso quede descargando. Con esta validación ya lo salvo. Volvemos acá. Si yo dejo solo esta línea de código, esto no funciona. Esta asignación se quiere hacer en el hilo secundario. Esto solo permite que lo escriba el hilo principal. ¿Hasta ahí va bien? No, no entiendo por qué solamente permite que lo escriba el hilo principal. Es un bloqueo que tiene el formulario. Yo calculo que es por concurrencia. ¿Qué es concurrencia? Yo estoy escribiendo, que no me empiecen a caer mensajes y me borran lo que yo estoy escribiendo, por ejemplo. O no se provoque que en el mismo instante que yo estoy escribiendo, otro más quiere escribir y no sabe a quién darle bola al programa. Son todos errores de concurrencia, el tema se llama así y hay un millón de explicaciones de cómo sucede eso y por qué y cómo evitarlo. Pero bueno, yo calculo que es por concurrencia, no lo sé porque no está la documentación que diga eso, pero calculo que por concurrencia no te deja que dos hilos puedan modificar lo mismo. Entonces solo se puede modificar desde un hilo. ¿Cuál? El hilo que lo creó. ¿Lo ves o no? Ok, sí. Bien. Para evitar eso, lo primero que voy a hacer es este if. Este if lo que le pregunta es al hilo principal, esto podría ser más específico, como está en el ejemplo de la PPT. Vamos a dejar los dos iguales, se ven más parecidos. Yo le podría preguntar directamente al control o a todo el formulario. Vamos a dejar los dos, voy a comentarlo acá arriba. Le puedo preguntar o al control o a todo el formulario, que sería este caso, porque es lo mismo, está todo en el mismo hilo y todo tiene el mismo bloqueo. Entonces podría preguntarle a cualquiera de los dos. Le pregunto si necesito invocar al hilo principal para modificarlo. O sea, si estoy parado en esta línea en el hilo secundario. Si estoy parado en el hilo secundario, hago esto. Si estoy parado en el hilo principal, hago esto. Por ejemplo, si yo acá llamo, a cualquier lado estoy escribiendo, no sé ni dónde me metí. Imprimir descarga y le paso un texto, llamo a este método, viene acá, le pregunta al if, le dice que no necesita invocar al secundario porque esto fue invocado desde el hilo principal, viene acá y escribe. En cambio, si eso sucede desde acá, desde el evento,
Viene acá, pregunta, ¿necesito invocar el hilo principal? Sí, porque estás en un hilo secundario. Hace el if. Si el if estuviera descomentado, vuelve a entrar al método, pregunta al if. Como está en el hilo principal, va al else. ¿Seguís vivo o me perdiste? ¿Me preguntas a mí? Sí. Sí, no, la verdad que no, sigo sin entender por qué estaría entrando, o sea, a partir de la línea 49, ¿por qué estarías haciendo eso? Bueno, pará, ¿entendiste que por qué necesitas concurrencia y por qué necesitas el if? Sí. Listo. Una vez hecho esto, vos tenés que invocar al hilo principal. La forma de invocar el hilo principal es, primero mediante un delegado. Entonces me aprovecho que ya tengo un delegado declarado para este formato de método. Que ya lo uso en el evento, ese delegado, y eso me permite hacer esta línea. Entonces yo ya sé que el delegado siempre va a coincidir con este método. Entonces en vez de declarar otro delegado acá arriba, que se llame callback2, y acá declarar callback2, aprovecho del que ya tengo creado, que ya cumple con el formato. Que es este. Descargador. Aprovecho de que ya lo tengo creado en descargador este delegado. Y me declaro una variable con ese delegado. Al delegado lo instancio y le digo que ese delegado necesito que me ejecute este método. Imprimir descarga. ¿Por qué? Porque necesito ejecutar lo mismo, imprimir descarga con un mensaje, pero en el hilo principal, en el hilo del, en este caso del RTB archivo, o en el hilo del dis. Como esto tiene argumentos, tengo que declarar una variable de este tipo y cargarle los argumentos. Necesito un array de object, esto ya no se excede más que el resto. Necesito un array de object y a ese array de object cargarle los argumentos. Si esto tuviera otro argumento, acá tengo que cargarle otro argumento. Pero tengo un solo argumento. Ahí voy a preguntar todo el tiempo si me venís siguiendo. Entonces, siempre que querramos romper con ese hilo, tenemos que llamar a un delegado, siempre sí o sí, para hacer el disinvoke. Siempre que quieran llamar al hilo principal dentro de un formulario, van a tener que hacer este código. El formulario solo se modifica del hilo principal. Entonces, siempre que quieran alterar algún contenido del formulario, un label, un rich text box, un text box, el texto de un botón, cualquier cosa que pertenezca al formulario, el color de un botón, van a tener que invocar el hilo principal. Al hilo que contiene al formulario, en realidad. Ok, entonces siempre deberíamos contar, más allá de que este caso particular es un formulario, siempre que necesitemos hacer algo desde el principal, vamos a tener que hacer este cacho de código y llamando con un invoke, llamando a un delegado. Siempre sí o sí. Es la mejor conclusión que escuché en el día, sí. No esperaba que lleguen a tanto, pero sí. ¡Vamos! Ay, ¿la puedes repetir, por favor? No. La conclusión es esa, que siempre que necesiten alterar algo de un hilo a donde no tienen acceso, van a tener que invocar ese hilo. La conclusión final es esa. Yo lo estoy haciendo mucho más simple, lo estoy llevando solo a formularios. Pero la conclusión final es que si ustedes necesitan alterar cualquier cosa que esté restringida para que solo la pueda alterar el hilo principal, van a tener que hacer todo este código invocando el hilo principal. Pero bueno, sigamos a un formulario que es la conclusión más chiquita. Hasta acá me olvidé quién me venía preguntando, pero ¿me venís siguiendo? Sí, lo único que me queda todavía dudas es en qué momento estamos en el hilo secundario. Estás en el hilo secundario cuando se provocó este evento. Y estás en el hilo principal cuando o llamaste desde el hilo principal, como en esta línea que voy a comentar porque me lo voy a olvidar y nadie va a entender qué hace eso ahí. O cuando se invocó al hilo principal. Ahora igual lo corremos paso a paso y ves cómo se ejecuta también. Ok. Pero necesito que entiendas qué son las partes, porque si no tampoco más entender qué se está ejecutando.
Todo lo que no está, digamos, dentro del form test va a ser un hilo secundario. No, todo lo que se ejecute en otro hilo. Por eso, todo lo que no esté justamente en el hilo del form test. Claro, todo lo que no esté en el hilo de form test, sí. Eso sería todo todo un hilo secundario que si yo quiero ejecutarlo, lo que sea, siempre voy a tener que llamar a su invocación. Sí, siempre vas a tener que invocar al hilo del form. Y si yo quiero, por ejemplo, en un proceso secundario invocar al hilo primario, ¿se puede hacer eso o ahí ya rompe todo? Sí, es lo que estamos haciendo. Esto es un hilo secundario invocando al hilo principal. Ah, te entendí que ese era el hilo principal. No, entonces, adiós mi teoría. Bueno, para que ahora lo vemos paso a paso a ver si aclara un poco más y si no, sigan preguntando. Perdón, y recién Edgardo te preguntó en qué momento estábamos en el hilo secundario y vos dijiste que, si no me equivoco, cuando se genera el evento, ¿no? En este caso sí. Ok, O sea, ok, estamos en el hilo secundario desde el thread start. Desde el thread start. En realidad vamos a estar en los dos hilos, porque se ejecutan en paralelo. Pero bueno, yo hago el thread start me desencadena este método, que es el que le declara al thread. En realidad que este llama a este. Se ok, ejecuta todo este código en el hilo secundario y en algún momento está este invoke. está bien, pero no es que hay un hilo nuevo porque lo inicializaste y le diste el start, no porque se generó un evento, se apareció el hilo. No, al revés. Ok, listo. Dentro del evento, para comunicarme con, dentro del hilo, para comunicarme con otro hilo, Sucede el necesito un evento. evento. Ok. Con las herramientas que tenemos no sabemos otra forma de comunicar dos hilos. La otra sería guardar un archivo y leerlo todo el tiempo, pero también es una locura y aparte muy permeable a romper con lo que sabemos. Una pregunta, Fede. Antes vos estabas hablando ahí que en el caso de que no cumpla el formato, o sea, que le estabas explicando a Edgardo, creo, y dijiste que le mandaste arriba del método otro callback, el callback 2 ese. Sí, como para no repetir y tener 500 delegados, ¿se puede hacer un delegado genérico para que reciba el tipo de dato o no se puede? Sí, esto puede ser del tipo T. En este caso deberías declararlo así, si no me Ahí, acuerdo claro, mal. ahí. Además, string. El que lo está complicando es Yosu, anoten el nombre. No, pero no lo hagas, por favor, no lo hagas, porque no Implementó tiene sentido. Generics una vez en su TP y ahora lo quiere meter en todo. Se quiere hacer el que sabe generics. No, pero porque si no vas a tener que tener un delegado con int, un delegado con string, un delegado con lo que sea. Por eso no me Sí, interesaba. si es tu caso, sí. Todo depende, otra vez, lo mismo que digo siempre y aburro, de la implementación. Sí, no, ni Si lo hablar. quieren hacer así, se puede. Acá está, de hecho. Ya está. Ya hice todos los cambios necesarios para que esto funcione con un genérico. Cada vez que lo declaro, le paso la string y listo. Yo lo que no comprendo, que por eso no comprendo nada de todo esto muy bien, es lo que hace el invoke. ¿Por qué lo usás a veces? Nada, ¿por qué se usa? Igual nada, vamos viendo la ejecución, capaz que me queda claro. Hay dos invoke. Uno lo moví acá arriba a descargar material, porque es a donde tengo donde había declarado el aux para hacer esto, me había olvidado. Este invoke lo que hace es invocar al evento. Esto llama al evento. Es el invoke de un event, un tipo de event, llama al evento. Le dice sucedió el evento, sucedió lo que tenía que pasar. El clic es un evento. El clic del botón es un evento. Cuando sucede el clic del botón, se dispara un evento como esto. Estas dos líneas de código están adentro del código del botón. Pero Anka, hasta ahí tu fin de descarga no es nada. Yo eso es lo que no entiendo. Hasta acá, fin de descarga, es un evento que está ahí. No hace nada. Esta es la única vez que interviene, de hecho, en todo el código. En realidad y cuando se suscriben, 2 veces. Acá estoy llamando, estoy diciendo, se pasó el evento. Avisales a todos los que se suscribieron. ¿Cómo les avisa? Le empieza a avisar a callback. Che, callback, avisale a este método. Che, callback, avisale el otro método. Che, callback, avisale a este otro. Y se van llamando. Todos los que están suscriptos se empiezan a llamar.
Claro, porque ese descarga material llama a la otra descarga material que está abajo, pero ¿no sería ideal que la suscripción suceda cuando la descarga realmente se ejecutó? Y esto ya está ejecutado. O no te entendía pregunta. Pero claro, o sea. No, pero digo, capaz que lo de abajo falló y te entró al catch, ¿entendés? Por el catch yo también escribo la misma variable con el mensaje de error. Ah, ok. Por eso que lo corrí acá para que quede bien. Si hubiera una excepción, vamos a provocarla. Debería. Vamos a poner una letra más, ese archivo no existe. ¿Qué hice? Porque, perdón. Validé mal acá, vamos a corregirlo. Lo primero sería que no sea null. Si no es null y no está vivo, debería ser. Y a ver qué hice mal acá. Hice algo mal acá entonces. Pues sí, esto sigue con error. No, está bien. Sí. Hice todo mal. Sí, es null. No está vivo, que descargue. Ahí tengo mi excepción. Y ahora sí. Error servidor remoto, 404 no se encontró. 404 es el error de file not found en el protocolo HTTP. Entonces, si el archivo no existe, que también me lo muestre por salida de pantalla, por eso es a donde puse llamada al evento. Bueno, vamos paso a paso. Toco el botón descargar, se instancia el hilo, se instancia descargador, se startea el hilo con el parameterizer thread started. Llegamos acá. No, ahí está, F11. Entramos acá, se inicia mi descarga. Esto no importa demasiado. Acá tengo el texto del archivo. Se retorna mi descarga. Llegamos al evento. ¿El evento es null? No. Tiene un método. Imprimir descarga. Listo. Si tiene un método, ejecuto el evento. ¿Cómo ejecuto el evento? Con punto invoke o sin punto invoke directamente y le paso el argumento que espera mi delegado. Mi delegado espera un string. Mi evento está enganchado con este delegado que espera un string. Hago el invoke. No sé si se escucha, pero tengo a mi perro queriendo romper su cama. Hago el invoke, perdón, me fui. Cuando se invoca, me llama el método que está suscripto. El método que está suscripto, que se suscribió acá, imprimir descarga. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, joya. Bien. Vengo acá, le pregunto al rich text box, invoke require. ¿Necesito invocar al hilo principal porque no estoy en ese hilo? Sí, necesitas invocar al hilo principal. True. Listo. Necesito invocar. Entonces entro acá. Necesito un delegado. Para invocar el hilo principal necesito un delegado. Lo declaro. Necesito argumentos. Lo declaro. Entonces le digo a this, que es el form, che, necesito invocar tu hilo. Necesito que este delegado con estos argumentos se corran en tu hilo. Entonces this.invoke. El invoke recibe y dice, bueno, listo, tengo que ejecutar este método con estos argumentos en mi hilo. Hoy, en vez de tocar lo que tenía que tocar, toqué otra cosa. Espera. Algo hice mal. Vamos a poner un breakpoint. Ahí está. Como estoy en distintos hilos, me corrió el método y no frenó. En el hilo principal se ejecuta esto. El if, invoke require. No, maestro, ya estamos en el hilo principal. ¿Estoy en el hilo principal? Sí, voy al else. Entonces, ya puedo escribir en el rich text box. Si sigo ejecutando, vuelvo al hilo secundario. Si acá me paro sobre el invoke require, este dice que true. ¿Por qué? Porque estoy de nuevo en el hilo secundario. Estoy saliendo del if, ya hice el else y estoy saliendo del if del hilo secundario. El invoke es sincrónico, espera que termine la ejecución de la función del callback y recién después me devuelve el dominio. Vuelvo acá, fin descarga, ya terminé, cierro descarga material,
finalizó el hilo secundario. Si yo ahora cierro, cierra de una porque el hilo secundario no existe más. Ya finalizó de forma natural. Vuelvan a sus dudas y preguntas. Vamos. Yo, pregunta, ¿el invoke es solo para controles y formularios o, no sé, por ahí algún... o qué otra cosa puedes necesitar así que lo invoques para modificarlo? Ahora, si me apurás, yo. No, para modificar tipo hilo principal. Claro. O sea, porque vos ahí invocás al hilo principal para modificar el text box ese que tenés en el formulario. Entonces llamás al hilo en el que invocás al hilo en el que está ese formulario, ¿no? Déjame probar una cosa, porque te diría que esto también tiene invoke. Pero pará. O sea, ponerle, si yo quiero ahí, como en ese caso, tenés una lista declarada, claro, no, ahí invocás el formulario. Si tenés, ponerle una lista que está instanciada en un formulario, querés agregarle algo a esa lista desde otro hilo, invocás directamente el formulario. O sea, el hilo del formulario. Ahí tendrías que usar otro tipo de objeto, tendrías que usar una current bag. Es un objeto, es una colección que funciona como una lista. Lo que pasa que ahí ese objeto automáticamente maneja la concurrencia de esa colección. O sea, vos desde varios threads podrías consultar los datos, modificarlos y demás en la misma colección. No te va a servir una lista. Claro, dos carriles separados. Por un lado están todos los current que están en la PPT de colecciones. La última página son las colecciones concurrentes, que es para esto que dice Lucas. Si lo quisieras hacer a mano, tendrías, la verdad ahora no me acuerdo cómo, pero se puede, tendrías que ver cómo pasarte de un hilo a otro en el objeto donde estés parado. Pero para eso están las colecciones concurrentes y no deberías necesitarlo. Yo entiendo que todos los objetos que bloquean tienen el invoke declarado. Muy probablemente invoke sea parte de alguna interfaz. Que sea como una forma típica de implementar la llamada, el cambio de hilo. Pero te estoy diciendo todo en el aire, habría que googlearlo en realidad. Acá. Yo que el invoke lo conozco o lo utilizo, por lo menos así que lo tenga en la cabeza, o sea que es el mayor uso que le doy, con eventos y con esto, con la llamada al hilo principal. Son los dos lugares donde lo tengo muy identificado. Después no recuerdo si aparece en algún lado más, la verdad, ahora. Habría que googlear un toque. Seguro que aparece en algún lado más, pero no sé dónde. ¿Dudas? ¿Preguntas? Fede, ¿podés subir al if del botón descargar? El if del botón descargar. Acá. Vos estás copiando código. No, ya lo copié todo, pero vos podés cambiar, porque me salta un error si yo pongo primero el dis.descarga is alive antes que el null. Me sale una excepción. Sí, porque los if, tema de clase 1 o 2, se ejecutan en este orden. O sea, primero ejecuta esto y después esto. Si ya esto hace que no necesite ejecutar esto porque ya no va a entrar al if, se va. Entonces, esto dice que esto o esto tiene que ocurrir para que yo entre acá. Si el thread es null, ya ocurrió esto. Entra. Si el thread no es null, se fija si aparte no está vivo. Si está vivo, no entra. Si no está vivo, entra. Si no está corriendo en este momento. Pero el if ya en el momento que encuentre una condición que hace que no va a entrar al if, no sigue analizando. Entonces, si nosotros lo ponemos en este orden, esto no falla. Si lo ponemos al revés, sí, porque lo primero que valía es el is alive. Perfecto. Ahí copié el nombre de la interfaz, Fede, que tiene el invoke. ¿Cómo? No lo entendí, Lucas, perdón. El invoke pertenece a la interfaz que te pasé el nombre ahí. Tiene el invoke required, tiene el begin invoke, el end invoke y el invoke. Vieron. Si está estandarizado porque hay una interfaz atrás. El evento tiene los mismos métodos y acá tenemos los mismos métodos, entonces está estandarizado. Es cuestión de implementar la interfaz y después implementarla bien. El código que le metemos adentro que esté bien.
esa validación de dis.descargas igual a null también debería ir en form closing. Hablame más fuerte, perdón, te escucho re bajito. Perdón, ¿ahí me escuchás? Ahí te escucho mejor. Digo, si la validación de que es igual a null debería estar en el form closing. Porque ahí también creo que tenemos un... Sí, tenés variable. razón, porque si esto yo lo corro y lo cierro, rompo todo. Ok, está. Ah, ahí está. Vamos a ponerlo. Así que el código queda prolijo. ¿Dudas? ¿Preguntas? La interfaz que pasó ahí, Lucas, ¿qué te trae? Es la interfaz que te genera todos los métodos estos de invoke, begin invoke y demás. Yo nombré que seguramente había una interfaz atrás y Luca la googleó. Perfecto.